The following is distributed by the Berean Call. Es el deber de todo cristiano orar contra el anticristo, y ningún hombre cuerdo debiera preguntar qué es el anticristo. Si no existiera el papado en la Iglesia de Roma, a nada en el mundo se le podría dar ese nombre. Eso hiere a Cristo, le roba su gloria, pone la eficacia sacramental en el lugar de su expiación y eleva un pedazo de pan en el lugar del Salvador. Si oramos en su contra, porque está contra él, amaremos a las personas aunque odiemos sus errores. Amaremos sus almas aunque aborrezcamos y detestemos sus dogmas. Charles Haddon Spurgeon. Estoy borrando la palabra protestante aún de mi vocabulario. No estoy protestando por nada. Es hora de que los católicos y no católicos se unan como uno en el Espíritu y uno en el Señor. Paul Crouch en TBN. Es hora de que los protestantes acudan al pastor, al Papa, y le digan, ¿qué debemos hacer para regresar al hogar? Robert Schuller. Capítulo 26. La apostasía y el ecumenismo. Las declaraciones con que iniciamos este capítulo y el anterior indican que, desde los días de Spurgeon hasta hoy, los líderes cristianos han cambiado dramáticamente su forma de pensar respecto al catolicismo romano. Durante 350 años, la mayoría de los credos protestantes señalaban el papado como el sistema del anticristo. Ahora están abandonando esa opinión. El principal evangelista del mundo ha dicho que el Papa Juan Pablo II es, empiezo de la cita, el líder religioso más notable del mundo moderno, terminación de la cita. Uno de los destacados expertos sobre la familia en los Estados Unidos opina que el Papa es, empiezo de la cita, el más eminente líder religioso que menciona el nombre de Jesucristo. Terminación de la cita. Con frecuencia se escucha de importantes evangélicos que han visitado al Papa y han vuelto convencidos de que Él ha nacido de nuevo. Si es así, ¿cómo puede continuar en ese oficio fraudulento dirigiendo ese sistema religioso corrupto con su falso evangelio de obras y rituales que está enviando multitudes a la condenación? Hoy un número creciente de evangélicos están aceptando a los católicos como cristianos y no tienen problema alguno en unirse a ellos en la evangelización del mundo. Esto es evidente por el título de la histórica declaración conjunta, antes mencionada, que hicieron líderes católicos y evangélicos. Evangelicals and Catholics Together, the Christian Mission in the Third Millennium. Evangélicos y católicos unidos, la misión cristiana en el tercer milenio. Allí se declara que los evangélicos y los católicos son socios en la misión cristiana de llevar el evangelio al mundo y que no deben evangelizarse unos a otros. Empiezo de la cita. No es teológicamente legítimo ni constituye un uso prudente de recursos que una comunidad cristiana evangélicos haga proselitismo entre los seguidores activos de otra comunidad cristiana, católicos.
Terminación de la cita. Algunos de los principales evangelistas cristianos ahora están llevando a cabo sus cruzadas en sociedad con católicos. No obstante, D. Martin Lloyd Jones explica por qué no pudo apoyar esas cruzadas en Inglaterra. Empiezo de la cita. Les hago recordar que los reformadores protestantes no eran fanáticos, intolerantes o necios. El Espíritu Santo les abrió los ojos. Vieron esta horrible monstruosidad que se describe en la Biblia y advirtieron contra ella. Aún arriesgándose a perder la vida, se levantaron y protestaron. Un cristianismo que meramente predica venga a Cristo o venga a Jesús no puede mantenerse firme ante Roma. Quizá eso solo incremente el número de personas que pertenecen a Roma. Aquellos que realizan campañas evangelísticas y dicen, ¿es usted católico romano? Vuelva a su iglesia. Están negando la enseñanza del Nuevo Testamento. Debemos advertirles. Terminación de la cita. Hemos demostrado que la bestia de Apocalipsis 13 y 17 representa tanto al Imperio Romano restaurado, así como al Anticristo. La iglesia falsa, con su sede central en Roma, es la mujer que cabalga la bestia. Pero esa identificación de la mujer, que por siglos fue unánime entre los protestantes, hoy solo la aceptan algunos líderes evangélicos. Un nuevo espíritu de ecumenismo está dominando el mundo cristiano. Considérese la siguiente sección del editorial de la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy. Empiezo de la cita. Al dialogar católicos y evangélicos sobre el significado del Evangelio y lo que Cristo significaba para nosotros, fue evidente que compartíamos una fe común. Los católicos romanos tradicionales aceptan la doctrina de la gracia sola. Ellos, católicos y evangélicos, comparten la promesa del Padre de que han sido aceptados por Él, y por tanto sus hijos deben aceptarse unos a otros. Terminación de la cita. Tal como lo hemos demostrado, nada podría estar más lejos de la verdad. El punto de vista católico acerca de la gracia, la fe y la salvación no es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, continúa la información errónea respecto al catolicismo. Por ejemplo, en 1989, Tom Houston, para entonces director ejecutivo internacional del Comité de Lausana para la Evangelización Mundial, en una sesión plenaria de Lausana II, en Manila, dijo, empiezo de la cita, hay 6 actos salvíficos de Dios en Jesucristo: la encarnación, la cruz, la expiación, la resurrección, la ascensión, el Pentecostés, la segunda venida de Cristo. Todas estas iglesias, anglicana, católica romana, luterana, evangélica, ortodoxa, pentecostal, creen en estos 6 actos salvíficos. Señalemos como nuestro firme objetivo el permanecer unidos, como se refleja en el Pacto de Lausana. Terminación de la cita. Por tanto,
el director anterior nos informa que, desde el principio, el propósito del Pacto de Lausana era aceptar a católicos y ortodoxos. Esa revelación indignó a los participantes que conocían las herejías de Roma, las mismas que el discurso de Houston había negado. Los delegados de América Latina, que conocían muy bien el catolicismo, se opusieron con firmeza a que se aceptara a los católicos como cristianos. La protesta se respetó por un tiempo, pero ahora parece irreversible el impulso hacia una comunión plena con los católicos. Una calle en una sola dirección. Los evangélicos que creen estar en una sociedad de igualdad con Roma parecen estar ciegos a lo que es obvio. El término hermanos separados, que se usó en el Concilio Vaticano II y, desde entonces, en los documentos ecuménicos católicos, indica con claridad que la unidad se logrará solo si los no católicos se unen a esa iglesia. Esto también se declaró en numerosos pronunciamientos papales a los fieles católicos, aún antes de dicho concilio. La siguiente declaración del Papa Pío XII es un ejemplo. Empiezo de la cita. No debemos pasar por alto, silenciosamente, ni cubrir con términos ambiguos la verdad de la enseñanza católica, que la única unión verdadera ocurrirá con el retorno de los cristianos separados a la única Iglesia de Cristo verdadera. Para los que no pertenecen al cuerpo visible de la Iglesia, ninguno puede estar seguro de la salvación eterna, porque aún están privados de las ayudas y favores celestiales que solo se encuentra en la Iglesia Católica. Terminación de la cita. Vemos otra vez lo que enseña Roma, que una persona no puede ir a Cristo y ser salva por medio de la fe en su sacrificio por el pecado. Hay otras ayudas y favores celestiales que son necesarios para ser salvos, y estos se encuentran solo en la Iglesia Católica Romana. Felizmente ya pasó la época cuando este dogma debía aceptarse bajo pena de muerte. No obstante, esos tiempos volverán, y quizá más pronto de lo que pensamos. El ecumenismo no es una sociedad equitativa, sino una calle en una sola dirección hacia Roma. Los apologistas católicos realizan esfuerzos acérrimos para refutar los errores y deficiencias en las doctrinas evangélicas. El libro de Thomas Howard, que describe su recorrido hacia Roma, fue titulado Evangelical is not enough. Ser evangélico no es suficiente. Hay distribuidores cristianos que ofrecen gratuitamente casetes y libros de este tipo, y la mayoría de las librerías cristianas los venden sin objeción alguna. Sin embargo, muchos de estos distribuidores y librerías que venden material católico rehúsan vender libros o casetes que, de alguna manera, critiquen el catolicismo, aunque presenten la verdad. La nueva estrategia, el ecumenismo. Habiendo perdido su categoría como la iglesia oficial en la mayor parte del mundo,
y puesto que ya no puede imponer la pena de muerte a los que no se conforman a ella, Roma ha adaptado nuevas tácticas. Fue por iniciativa suya, después de publicarse Dignitatis Humanae, Declaración de la Libertad Religiosa, en el Concilio Vaticano II, que en los pocos países donde solo se permitía el catolicismo, se modificaron los concordatos para otorgar libertad de religión. Esto ocurrió en Colombia en 1973, abriendo así la puerta a todas las religiones y estableciendo la separación entre la Iglesia y el Estado. La misma acción se tomó en 1974 en el cantón suizo de Valais, seguido en 1975 por la anulación del artículo 24 en el Concordato de 1940 con Portugal. En 1976 se otorgó en España la libertad de religión al revisarse el Concordato para permitir la separación entre la Iglesia y el Estado. Lo mismo ocurrió en el Perú en 1980 y en Italia en 1984. Y en julio de 1992, en México al fin se pusieron en vigor leyes que garantizan la libertad de religión para los no católicos, aunque han continuado la persecución y aún la matanza de cristianos por parte de católicos. Estos actos no reflejaron generosidad de Roma, sino una astuta estrategia: tomar la iniciativa para efectuar lo que ya era inevitable en el mundo actual. El catolicismo ha llegado a ser el líder ecuménico con la intención de unir no solo a los hermanos separados que siguen el protestantismo, sino a todas las religiones del mundo para formar una nueva Iglesia mundial. En 1986, a numerosas multitudes en la India, el Papa Juan Pablo II les dijo, empiezo de la cita, la misión de la India es crucial debido a su sensibilidad sobre la naturaleza espiritual del hombre. En verdad, la mayor contribución de la India al mundo puede ser ofrecerle una visión espiritual del hombre. Y el mundo hace bien en prestar atención con agrado a esta sabiduría antigua y, en ella, hallar enriquecimiento para la vida humana. Terminación de la cita. ¡Qué asombroso elogio del hinduismo! Uno de los líderes hindúes más influyentes en el mundo, Sri Chinmoy, conocido como el Gurú de las Naciones Unidas, donde 2 veces por semana realiza sesiones de meditación para el personal, ha sido elogiado por varios papas. Chinmoy tiene más de 80 centros de meditación en todo el mundo, en los que ha guiado a millones de personas a las tinieblas del hinduismo. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II lo considera su amigo y colega, y lo ha saludado de la siguiente manera. Empiezo de la cita. Bendiciones especiales para usted y sus miembros. Continuaremos unidos. Terminación de la cita. El Papa Pablo VI le dijo a Chinmoy, empiezo de la cita, la vida hindú y la vida cristiana marcharán unidas.
Su mensaje y mi mensaje son el mismo. Terminación de la cita. Y ahora líderes evangélicos le dicen a Roma que su evangelio y el de ellos también es el mismo. Por supuesto, Roma será la sede central de la nueva religión mundial y la jerarquía católica tendrá el control. Esta ya está preparando el camino, haciendo increíbles declaraciones de aceptación de casi cualquier cosa, desde el vudú hasta la enseñanza evangélica, a la vez que ataca a esta última. Durante su gira por el África en 1993, el Papa buscó un terreno común con los creyentes del vudú, afirmando que ellos no traicionarán su fe tradicional al convertirse al cristianismo. Al explicar que, empiezo de la cita, la Iglesia Católica quiere establecer relaciones positivas y de cooperación con diversas religiones con el propósito de un enriquecimiento mutuo. Terminación de la cita. Juan Pablo II declaró que, empiezo de la cita, el Concilio Vaticano II reconoció que en todas las diferentes tradiciones religiosas hay algo verdadero y bueno, las semillas de la palabra. Esto animó a los discípulos de Cristo a descubrir las riquezas que un Dios generoso ha distribuido entre las naciones. Terminación de la cita. Tratemos de imaginar a Moisés sugiriéndole a Israel que descubriera las riquezas que se encontraban en las religiones de los paganos idólatras que había alrededor de ella, o a Pablo exhortando a los cristianos de Éfeso para que descubran las riquezas del culto pagano en el templo de Diana. Entonces, ¿por qué los líderes evangélicos se están convirtiendo en socios de Roma? El paganismo en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica Romana se encuentran toda clase de creencias de la nueva era, ocultismo y misticismo. Catholic World, Mundo Católico, dedicó un número completo para apoyar el movimiento de la nueva era, sin una sola palabra de condenación o corrección. Miles de sacerdotes y monjas practican yoga y otras formas de misticismo hindú o budista. Las escuelas católicas en los Estados Unidos, que en un tiempo eran admiradas como bastiones de una buena educación, están ahora tan impregnadas como las escuelas públicas con métodos ocultistas y de la nueva era. Spirituality of the Catholic Educator, Espiritualidad del Educador Católico, presenta un ejemplo de la educación católica actual. Empiezo de la cita. Las escuelas católicas del área de Nueva Jersey y Nueva York usan un programa titulado Energetics for Living, a Curriculum Enhancement Program for Peace Education. Energética para la vida, un programa de currículo para mejorar la educación de paz, desarrollado por las hermanas Virgila Jim, OSF, y Claire Lange, OSU. El propósito es nada menos que la transformación del niño desde adentro, por medio del contacto con la energía creativa que se encuentra en el centro mismo de su ser, que lo conduce a experimentar
la interrelación e interdependencia de todas las criaturas vivientes. El contacto con el centro sagrado del niño se efectúa mediante la práctica regular de meditación, visualización, relajamiento, respiración, etc. Ellos han adoptado el saludo hindú Namaste, que significa el Dios que está en mí saluda al Dios que está en usted. Una vez que el estudiante ve que él y todo lo que le rodea es Dios, ¿quién actuaría con violencia contra Dios o contra alguna de sus criaturas? Pregunta la hermana Loretta Carey, RDC, de la Universidad de Fordham. La hermana Mary L. O'Hara, CSJ, profesora de filosofía en la Universidad de St. Mary, Omaha, se especializa en promover las técnicas budistas e hindúes para mejorar la educación en las escuelas católicas. Terminación de la cita. Los centros de retiro católicos por todo el mundo mezclan cristianismo con hinduismo, budismo y toda suerte de creencias y prácticas de la nueva era. Un ejemplo de esto es el Ashram Ya Azim, un centro para meditación de las monjas franciscanas en Willard, Wisconsin, que procura alcanzar la conciencia de Cristo por medio de diversas técnicas de la nueva era. En su defensa, Virginia Barta, presidenta de las monjas franciscanas de los Estados Unidos, explica, empiezo de la cita, podemos ser católicas y al mismo tiempo estar abiertas para reconocer la verdad mística en todas las religiones. Terminación de la cita. Al iniciar su primera gira por los Estados Unidos, el Dalai Lama, quien declara que es Dios y la 14ª reencarnación del Dalai Lama original, fue agasajado en la Catedral de San Patricio en Nueva York, ocasión de la revista Time llamó, empiezo de la cita, un extraordinario festival interreligioso, terminación de la cita, cuyo anfitrión fue el cardenal Cook. Al declarar que, empiezo de la cita, todas las religiones principales del mundo son básicamente lo mismo, terminación de la cita, el Dalai Lama recibió la ovación de la numerosa concurrencia. El cardenal Cook calificó el evento como, empiezo de la cita, uno de los dramáticos movimientos del espíritu en nuestro tiempo. Terminación de la cita. Con toda seguridad, no del Espíritu Santo. El número de mayo-junio de 1990 de Catholic World fue dedicado al budismo. Todos los artículos expresaban aprecio por dicha religión e incluía frases favorables del Papa. Incluso un artículo fue titulado El Buda venerado como santo cristiano. Juan Pablo II tiene un punto de vista tolerante del budismo y de las demás religiones. Considera que el yoga de la deidad budista tibetana, que practica su buen amigo, el Dalai Lama, junto con las oraciones de los hechiceros, los espiritistas y las otras religiones, generan profundas energías espirituales que están creando un nuevo clima para la paz.
Podríamos mencionar un sinnúmero de ejemplos similares. Según un informe noticioso del diario Los Angeles Times, empiezo de la cita, el Papa Juan Pablo II se quitó los zapatos para sentarse silencioso y solemnemente con el Patriarca Supremo de los Budistas de Tailandia en un monasterio budista de Bangkok. El pontífice católico romano después alabó la sabiduría antigua y venerable de la religión asiática. Terminación de la cita. Trate de imaginar al apóstol Pedro asistiendo a un ritual en el templo budista y alabando la sabiduría del budismo, o a Pablo diciéndole a las multitudes de hindúes, como lo hizo Juan Pablo II en su visita a la India, que no había ido para enseñarles, sino para aprender de su rica herencia espiritual, y que el mundo necesita prestar atención a la visión espiritual del hombre que tienen en la India. Los primeros cristianos jamás habrían sido martirizados si hubieran adoptado un enfoque ecuménico similar ante las prácticas paganas de Roma. ¿Por qué son populares los papas ecuménicos? Al parecer, la salud de Juan Pablo II se está debilitando, ya sea que recupere las fuerzas y continúe, o que otro papa lo sustituya, tendrá poco efecto en el futuro. Aunque hasta ahora Juan Pablo II es el ecumenista más agresivo y activo, solo está siguiendo los pasos de sus predecesores y sus sucesores continuarán en la misma dirección. El Papa Juan XXIII, quien inició el Concilio Vaticano II, y el Papa Pablo VI, quien lo clausuró, se unieron con personajes notables como el Dalai Lama, Anwar el-Sadat, musulmán, y U Thant, budista, el secretario general de las Naciones Unidas, para formar The Temple of Understanding, el Templo del Entendimiento, conocido como las Naciones Unidas de la Religión. Desde entonces, los católicos se han destacado como líderes de este esfuerzo para establecer una religión mundial. Como prueba adicional del ecumenismo de los predecesores inmediatos de Juan Pablo II, en 1974, Pablo VI dio su bendición a la Segunda Conferencia Mundial sobre Religión y Paz en Lovaina, Bélgica. Bajo el liderazgo católico, en la Declaración de Lovaina se afirmó, empiezo de la cita, los budistas, cristianos, confucianos, hindúes, jainas, judíos, musulmanes, sintoístas, sikhs, zoroastras y otros, hemos procurado escuchar aquí al espíritu de nuestras variadas y venerables tradiciones religiosas. Hemos tratado de hallar solución a los principales problemas que nuestras sociedades deben resolver a fin de tener paz. Nos regocijamos porque la larga era de aislamiento orgulloso y aún de prejuicio de las religiones de la humanidad ha terminado, esperamos, para siempre. Terminación de la cita. Es interesante que la mayoría de los católicos que rehúsan seguir los dogmas papales en muchos aspectos, aceptan con agrado el ecumenismo del Papa. ¿Y por qué no? El alto porcentaje de católicos que rechazan las enseñanzas básicas de la Iglesia
buscan un cristianismo más amplio. Una encuesta de 1989 reveló que el 25% de los católicos en los Estados Unidos no creían en la vida después de la muerte. 46% dijo que realmente nadie sabe si existe y 55% creía que podían disentir de la enseñanza oficial de la Iglesia y aún ser católicos. En una encuesta de 1992, el 67% de los católicos estaba a favor de la ordenación de mujeres, 52% aceptaba el aborto, 75% dijo que se debería permitir que los sacerdotes se casen y 87% dijo que las parejas casadas deberían tomar su propia decisión respecto al control de la natalidad. En una encuesta en abril de 1994, empiezo de la cita, menos del 29% de los que tenían 45 años de edad aceptaban que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Terminación de la cita. En Francia e Italia, la situación es aún más sorprendente. 49% de los católicos franceses no creen en la resurrección de Cristo. 60% no cree en el cielo. 77% no cree en el infierno. Y 75% no cree en el purgatorio ni en el diablo. De hecho, 2/3 de los teólogos católicos expresan incredulidad en la existencia de Satanás. Aunque el 90% de los italianos se consideran católicos, solo 30% va a misa los domingos. Y la votación nacional en Italia durante la última década, a pesar de la presión de la Iglesia en sentido contrario, ha legalizado el divorcio y el aborto. Los católicos no están solos en la apostasía. Una encuesta a principios de 1994 indicó que, empiezo de la cita, 4 de cada 10 norteamericanos que dicen ser evangélicos no creen que exista la verdad absoluta. ¿Acaso los términos evangélico y nacido de nuevo están perdiendo su significado? Entre los adultos de los Estados Unidos, el 71% dice que no existe la verdad absoluta. Terminación de la cita. El relativismo y el ecumenismo concuerdan. A los que sostienen esos puntos de vista indefinidos, fácilmente se les persuade a unirse a cualquier corriente si la causa es llamativa. Al comentar sobre el libro Rome Sweet Home, Roma Dulce Hogar, la historia de la conversión al catolicismo romano de Scott y Kimberly Hahn, John W. Robbins escribió, empiezo de la cita, la deserción de Scott Hahn es una entre varias similares. Están ocurriendo, no porque Roma sea una iglesia verdadera, sino por la apostasía del protestantismo. Precisamente cuando la predicación del Evangelio se necesita con más urgencia, rara vez se escucha en los púlpitos protestantes. Solo la gracia de Dios puede salvarnos de otra era de oscurantismo y de la iglesia que Lutero describió como el matadero de almas. Terminación de la cita.
La unidad en oración. Desde que asumió el cargo en 1978, Juan Pablo II ha llevado adelante el ecumenismo hacia la futura religión mundial. Una de sus principales tácticas es reunir a los líderes religiosos para orar. Según una carta publicada por el Vaticano, el Papa quiere iniciar el nuevo milenio con un día de oración sin precedentes con musulmanes y judíos en el monte Sinaí en Egipto. Una de las proezas más asombrosas de Juan Pablo II fue la reunión en Asís, Italia, en 1986, de 130 líderes de las 12 religiones principales del mundo para orar por la paz. Allí oraron juntos adoradores de serpientes, adoradores del fuego, espiritistas, animistas, hechiceros norteamericanos, budistas, musulmanes e hindúes, y también cristianos y católicos. El Papa declaró que todos estaban orando al mismo Dios. En esa ocasión, el Papa permitió que su buen amigo, el Dalai Lama, reemplazara la cruz del altar de la iglesia de San Pedro en Asís con la estatua de Buda, y que él y sus monjes realizaran allí su culto budista. Las dos causas más urgentes, que desempeñarán un papel importante para unir al mundo, son la ecología y la paz. Cada vez se cree más que la paz se logrará al orar a un poder superior y, como dicen los masones, puede ser cualquier Dios. Inspirados por el ejemplo del Papa en Asís, los concilios de varias religiones están realizándose por todo Estados Unidos. Allí, los cristianos se reúnen con seguidores de todas las religiones para orar y realizar acción social. Un participante describió el procedimiento en una de las reuniones. Empiezo de la cita. Swami Bhaskarananda, hindú, cantó una oración a Dios. Ismail Ahmed, musulmán, recitó una corta oración a Dios, mientras estaban ante un altar adorando con cuadros de Sri Ramakrishna, Jesucristo y Buda. Terminación de la cita. La oración ha estado uniendo a todas las religiones del mundo, incluso bajo liderazgo evangélico. En el Desayuno Nacional de Oración en 1993 en Washington, D.C., el senador Kerry leyó Juan 3, del 1 al 21, omitiendo el versículo 16 que es clave. Afirmó que Cristo estaba hablando de renovación espiritual y que, en el Espíritu de Cristo, los hindúes, budistas, musulmanes, judíos y cristianos se habían reunido con ese fin. El vicepresidente Al Gore dijo, empiezo de la cita, la fe en Dios, la confianza en un poder superior, no importa cuál sea su nombre, en mi opinión, es esencial. Terminación de la cita. Dios dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo oiré desde los cielos. Segunda de Crónicas 7:14. No fue una invitación para que los adoradores de Baal, Astarot,
y otros dioses se unieran con Israel en oración. Eso hubiera sido una abominación. Sin embargo, los evangélicos de hoy se unen a una multitud mixta para orar y procurar la paz y la justicia social. El creciente impulso a nivel mundial. Es sorprendente hasta qué punto aquellos que dicen ser cristianos pueden justificar, por la causa de la paz y la integridad ecológica, la participación en prácticas religiosas con personas de otras religiones. Hay un movimiento en Sudamérica llamado The First Assembly of the People of God of Latin America and the Caribbean, la primera asamblea del pueblo de Dios de Latinoamérica y el Caribe, APD, que está atrayendo, con la bendición de la Iglesia Católica, a una verdadera multitud ecuménica de católicos, protestantes y paganos. La frase pueblo de Dios proviene del Concilio Vaticano II y el movimiento afirma haber dado vida al modelo de la Iglesia pluralista y orientada al servicio que se describe en las enseñanzas del Vaticano II. El National Catholic Reporter informó en forma favorable acerca de una convención que se celebró en el Brasil. Empiezo de la cita. Un líder sostenía un cetro de plata de candomblé, la adoración de dioses africanos. Otro, un pastor bautista, mostraba un dibujo del mundo atravesado por un crucifijo. A su lado, un sacerdote vuduista de Haití elevaba un incensario esparciendo buena energía sobre la multitud. Y un pastor de la Iglesia Presbiteriana Unida leía de la carta de Pablo a los Gálatas. Los celebrantes rodearon a un hermano católico brasileño que elevó una estola de sacerdote. Cada uno besó la colorida banda de tela. Terminación de la cita. En septiembre de 1993 se realizó en Chicago una reunión similar, pero más numerosa, el Parlamento de Religiones Mundiales, al que concurrieron unos 6,000 representantes de las principales religiones del mundo. Uno de los oradores plenarios, el Dalai Lama, hizo el llamado a un despertamiento espiritual que todas las religiones pudieran seguir. Un evento importante del Parlamento fue la entrega a Charles Colson del Premio Templeton por Progresos en Religión, el premio ecuménico más prestigioso y lucrativo del mundo, con un valor monetario de casi 1.2 millones de dólares. Se otorga específicamente por promover el conocimiento de los beneficios de cada una de las grandes religiones. Imagínese a Elías aceptando un premio por promover el conocimiento de los beneficios del paganismo. Como ocurre siempre en tales eventos ecuménicos, resaltó el liderazgo católico, incluyendo al cardenal Joseph Bernardin de Chicago y Fray Thomas A. Baima, director de la Oficina para Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de la Arquidiócesis de Chicago. El teólogo católico romano Hans Küng fue el principal redactor de la Ética Global,
para promover la cooperación entre religiones, que ese parlamento produjo y fue firmado por la mayoría de los líderes presentes, incluyendo al reverendo Wesley Ariaraja, subsecretario general del Concilio Mundial de Iglesias. Fue la primera vez en la historia que representantes de todas las religiones del mundo, budismo, cristianismo, hinduismo, islamismo, judaísmo y otros 120 grupos religiosos, llegaron a un acuerdo sobre la conducta ética. Estuvieron presentes los representantes del Vaticano y de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos, y reaccionaron favorablemente. El diario Los Angeles Times informó, empiezo de la cita, sacerdotes romanos con cuellos clericales hablaban con monjes budistas que vestían togas color azafrán, y rastafarios participaban en animados diálogos con sikhs que llevaban turbantes. Una noche, los seguidores de la religión neopagana Wicca, brujería, realizaron el ritual de la luna llena. Terminación de la cita. El catolicismo romano está demostrando ser el puente que une a todas las religiones. Eso no nos sorprende, pero nos asombra ver a cristianos evangélicos que suben a ese puente por un extremo, mientras que los hindúes, budistas y paganos de toda clase suben por el otro. Si realmente estamos en los últimos días, como parece evidente, pronto los extremos se unirán en el centro. Una campaña con mayor fuerza. El 16 de septiembre de 1980, Juan Pablo II dijo a los católicos en Osnabrück, Alemania, empiezo de la cita, alienten con amor a sus hermanos evangélicos, los luteranos, para que testifiquen de su fe, que profundicen en Cristo su forma de vida religiosa. Terminación de la cita. ¿Está el Papa engañando a los protestantes? ¿O está realmente cambiando las normas, como temen muchos católicos? El 6 de febrero de 1983, el Papa habló de, empiezo de la cita, superar los malos entendidos para encontrar una vez más lo que es común a todos los cristianos. Terminación de la cita. Dichas expresiones de ecumenismo han sido frecuentes y han provocado la ira de críticos conservadores en su iglesia. No cabe duda de que Juan Pablo II ha sido innovador en su búsqueda de unidad. Se arrodilló al lado del arzobispo de Canterbury, Robert Runcie, ante el altar de la catedral anglicana de esa ciudad y los dos líderes se abrazaron. En 1981, el Papa invitó a Metropolitan Damasquinos para que hablara en lugar de él. Por primera vez desde el cisma, 1054, un prelado ortodoxo se sentó en la silla de la basílica. En 1965 se habían suspendido los mutuos anatemas entre Roma y Constantinopla. El 2 de agosto de 1972, el Papa reanudó relaciones diplomáticas con 3 países escandinavos que el Vaticano no había reconocido desde que estos se separaron de Roma durante la Reforma.
El 11 de diciembre de 1983, Juan Pablo II fue el primer papa que entraba en una iglesia luterana. Lo hizo en Roma, donde tomó parte en el servicio y afirmó, empiezo de la cita, estoy aquí porque el Espíritu del Señor nos impulsa hacia el diálogo ecuménico para encontrar completa unidad entre los cristianos. Terminación de la cita. En 1987, Juan Pablo II dio la bienvenida al patriarca Dimitrios I en la Basílica de San Pedro, presentándolo como Su Santidad Dimitrios I, nuestro amado hermano en Cristo, y exhortó a la congregación a que escuchara las palabras del principal patriarca. Al final de la misa, Dimitrios regresó al altar para bendecir a los fieles. El Papa respondió, empiezo de la cita, a la Iglesia Católica y a la Ortodoxa se les ha concedido la gracia de reconocerse la una a la otra como iglesias hermanas y de caminar juntas hacia la comunión plena. Terminación de la cita. El 7 de diciembre de 1987, el patriarca Dimitrios I y Juan Pablo II firmaron una declaración similar al reciente acuerdo conjunto católico evangélico en los Estados Unidos. Empiezo de la cita. Cada una de nuestras iglesias ha recibido y celebra los mismos sacramentos y rechazamos toda forma de proselitismo. Terminación de la cita. Alianza entre personas incompatibles. El 31 de enero de 1994, el primer ministro de la China, Li Peng, promulgó como leyes los documentos 144, reglamentos sobre la administración de actividades religiosas de extranjeros dentro de las fronteras de la China, y 145, ordenanzas sobre la administración de lugares de actividad religiosa. Como admitió Wen Wei Po, el principal diario pro-Beijing de Hong Kong, el propósito de estos reglamentos es impedir que los extranjeros realicen proselitismo. El gobierno chino se da cuenta del peligro que corre el comunismo si a los evangélicos se les permite obedecer el mandato de Cristo de predicar el evangelio a toda persona en la tierra. Una prohibición similar, pero voluntaria, de proselitismo es un elemento clave en el avance del movimiento ecuménico. La Misión Mundial 1995 de Billy Graham incluyó tal promesa de parte de las iglesias participantes. Por ejemplo, las instrucciones en Francia para participar en esa cruzada, que se transmitió a todo el mundo por satélite, fueron claras. Empiezo de la cita. A todas las denominaciones, católicas, ortodoxas, etc., se les debe mantener informadas y la cooperación debe ser mutua entre todas, a pesar de las diferencias en teología, y no debe hacerse absolutamente ningún proselitismo entre las iglesias. Terminación de la cita. Irónicamente, la sede central de la misión en Francia estaba en Béziers, ciudad que, como los lectores recordarán,
fue destruida por el Papa Inocencio III, con la pérdida de unas 60,000 vidas como el logro supremo de su papado. Una de las más sorprendentes demostraciones de este antiproselitismo, que implica dejar de lado el mandato de Cristo de predicar el Evangelio en todo el mundo a toda criatura, Marcos 16:15, de parte de evangélicos, ocurrió en Colorado. En los últimos años, numerosos ministerios evangélicos han establecido sus oficinas en la ciudad de Colorado Springs. La juventud evangélica estaba ganando para Cristo a sus compañeros católicos y judíos, suscitando quejas de los líderes católicos y judíos. Para traer paz a la comunidad, los líderes evangélicos, entre ellos James Dobson, Enfoque a la Familia, Terry Taylor, director de los Navegantes, Terry P. McGonigal, director de Young Life, y pastores evangélicos locales, firmaron un pacto de respeto mutuo con el obispo católico, el rabino judío y otros líderes locales. El acuerdo fue publicado el 22 de abril de 1993 en el diario Gazette-Telegraph de Colorado Springs, con el título A Message to the People of Colorado Springs, un mensaje para la gente de Colorado Springs. Reconocía el patrimonio judeo-cristiano común a todas las religiones representadas por los firmantes del acuerdo, y básicamente prometían, empiezo de la cita, aprender el uno del otro en un espíritu de buena voluntad y respeto mutuo. Terminación de la cita. En vez de evangelizar. Un diario católico informó triunfalmente, empiezo de la cita, el trabajo de evangelización por parte de algunas comunidades estaba creando una atmósfera de animosidad, dijo el obispo Richard Hannifin de la diócesis de Colorado Springs. Hace como un año, el rabino Howard Hirsch del templo Shalom y el obispo Hannifin se enteraron de que jóvenes judíos y católicos estaban siendo evangelizados en las escuelas por estudiantes de otras religiones. Terry McGonigal, director del Instituto de Ministerios Juveniles de Young Life, reconoció que a otros jóvenes cristianos también los estaban evangelizando en las escuelas. A fin de impedir malos entendidos y facilitar la comprensión, los líderes religiosos de las iglesias y organizaciones de la comunidad comenzaron a reunirse informalmente para dialogar al respecto. Los líderes juveniles asistieron a la primera reunión el 26 de junio de 1992 para considerar si las actividades evangelísticas eran un problema, y determinaron que lo eran. El obispo Hannifin dijo que esperaba que en el futuro el grupo exploraría toda clase de temas para conocer los valores de las diferentes religiones y cómo interpretan la Escritura. En vez de tratar de convencernos unos a otros sobre la forma de conciliar los temas en conflicto, esperamos poder entender los procesos que usamos para conciliarlos, dijo Hannifin. Pienso que con la ayuda de Dios, esto establecerá la base para el futuro respecto
a la forma en que actuarán nuestras diferentes tradiciones. Y creo que eso es muy bueno para Colorado Springs. Terminación de la cita. El puente carismático a Roma. Lo raro del caso es que mientras Roma se queja de que los católicos están siendo evangelizados, ella misma está realizando el mayor programa de evangelización de toda la historia. Desde el Vaticano, Fray Tom Forrest, a quien hemos mencionado antes, dirige Evangelización 2000. Forrest organizó un retiro mundial de sacerdotes que se reunió en el Vaticano en septiembre de 1990 para iniciar la década de la evangelización. Lo interesante es que, empiezo de la cita, el principal motivo del retiro, dijo Forrest, era evangelizar a los sacerdotes. Terminación de la cita. Alrededor de 1,000 de los 6,000 sacerdotes asistentes respondieron al llamado para recibir a Cristo como Salvador y ser llenos con el Espíritu Santo. ¿Por qué fue necesario tal llamado, especialmente para sacerdotes, si los católicos son salvos? ¿Y cómo podían esos 1,000 sacerdotes recibir a Cristo como Salvador en el sentido bíblico, sin negar casi todo el catolicismo en el cual los capacitaron para perpetuarlo? Tom Forrest es todavía un sacerdote católico que celebra misa, cree en el purgatorio y las indulgencias, y no se atreve a decir que es eternamente salvo. Eso indica que nunca ha aceptado el evangelio bíblico. Sin embargo, los evangélicos lo aceptan como compañero en el evangelio. Forrest es carismático. Gran parte de la responsabilidad de la creciente asociación con el catolicismo radica en ciertos líderes del movimiento carismático. Los carismáticos fueron los primeros en celebrar conferencias protestantes católicas conjuntas y en aceptarse mutuamente como cristianos. Alrededor de 10 millones de católicos en los Estados Unidos y 72 millones en 163 países del mundo ahora hablan en lenguas. Otros carismáticos aceptaron esa supuesta habilidad como prueba de que los católicos deben haber nacido de nuevo. La importancia que se da a esa experiencia hizo que se pasaron por alto hasta las diferencias doctrinales más drásticas. El movimiento carismático se convirtió en el puente más importante hacia Roma. Es evidente que esta es la obra de un Espíritu Santo espurio. Una de las primeras expresiones proféticas en el movimiento carismático católico, que comenzó a mediados de la década de 1960 en las universidades de Duquesne y Notre Dame, fue que lo que María prometió en Fátima realmente sucederá. Sin embargo, la aparición de María en Fátima fue demoníaca, como lo demostraremos en los 2 capítulos siguientes. Muchos católicos recibieron espontáneamente el don de lenguas mientras le rezaban a María. Empiezo de la cita. A Tom N. le sucedió mientras terminaba de decir el rosario. A la hermana M. mientras estaba arrodillada rezando en silencio a la bendita Virgen.
Terminación de la cita. El efecto general en los católicos después de su bautismo en el Espíritu ha sido mayor devoción a María y mayor celo por los numerosos dogmas heréticos del romanismo. El espíritu que apoya tal herejía también apoyará al anticristo. Del 2 al 4 de marzo de 1990, Robert Schuller fue anfitrión en su Catedral de Cristal de la Sexta Conferencia Anual de la Costa Oeste sobre el Espíritu Santo, patrocinada por católicos carismáticos. La mayor parte de los asistentes eran católicos romanos, así como casi la mitad de los oradores. La concurrencia mayormente católica se alegró al oír la siguiente declaración de Schuller. Empiezo de la cita. Cuando tuve el sueño de esta catedral, no quise construirla sin la bendición del Santo Padre. Por tanto, viajé a Roma y me reuní con el Papa. Le mostré un cuadro de la catedral y le dije que estaba edificándola y que yo quería que ésta recibiera sus oraciones de bendición. Por supuesto, nos sacaron una fotografía que está colgada en mi 12º piso. Luego, en el 30 aniversario de mi ministerio aquí, recibí una hermosa fotografía a todo color del Santo Padre, otorgando su bendición apostólica sobre mi sagrado ministerio, con un maravilloso mensaje personal escrito a mano. Terminación de la cita. La profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos. Cristo advirtió que la cercanía de su retorno para llevar a su esposa al hogar celestial sería anunciado por un engaño religioso que el mundo jamás ha conocido. Mateo 24, del 4 al 5, 11 y 24. Será tan grande la falsedad que hasta los escogidos correrán el peligro de ser engañados. Se aceptará como líderes cristianos, incluso como obradores de señales y prodigios, a personas que ni siquiera son cristianos. Mateo 7, 22 y 23. Pablo advirtió del mismo engaño y que esa sería la preparación esencial para la venida del anticristo. Segundo de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Y es evidente que tal preparación se ha acelerado en nuestros días. A fin de defenderse por haber firmado el documento histórico Evangelicals and Catholics Together, Evangélicos y Católicos Unidos, un líder bautista dijo que en ese documento al fin los católicos reconocían a los evangélicos como un grupo religioso legítimo. Los reformadores no se habrían sentido halagados por semejante reconocimiento. Además, Roma ha otorgado la misma categoría a todas las religiones. Hace casi 30 años, el Papa Pablo VI dijo, empiezo de la cita, la Iglesia tiene esta exhortación para sus hijos e hijas, en forma prudente y cariñosa, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones y un testimonio de la fe y vida cristianas, reconozcan, preserven y promuevan los bienes espirituales y morales que se encuentran en esos grupos. Terminación de la cita. Este es el catolicismo romano, un cristianismo
capaz de adaptarse a la asociación con todas las creencias y prácticas religiosas. Se está edificando el fundamento para la religión mundial con sede central en Roma. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.